Hola, mi nombre es Paula Andrea Tovar y hoy les damos la bienvenida a nuestro primer podcast de Atesorando la Palabra de Dios. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenidas mujeres, qué rico poder estar aquí con ustedes. Y sí, este es nuestro primer podcast, así que por favor síganos, sigan las redes sociales de Ifrán para que puedan encontrar todo este contenido de aquí en adelante que con mucho cariño estamos haciendo para todas ustedes. Queremos compartir este tiempo y estas reflexiones. Gracias por regalarnos estos minutos. No sabemos cómo están ustedes hoy, si tal vez están con mucho ánimo, tal vez pueden sentirse muy al contrario, muy cansadas. Pueden tener 1000 pensamientos dándoles vueltas en su cabeza. Hoy las queremos invitar a que se detengan y nos detengamos juntas para volver al centro de todo, la palabra de Dios. Queremos contarles que este podcast nace de un deseo muy sencillo pero profundo: caminar juntas como mujeres que aman al Señor y que quieren aprender a vivir ancladas a su palabra, no solo los domingos, sino en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Nosotros en este momento necesitamos una palabra viva que nos sostenga cuando nos sentimos muy fuertes, pero también cuando nos sentimos vacías, cuando de pronto estamos secas. Gracias por acompañarnos. Hoy pedimos a Dios que este tiempo sea de edificación, pero que también sea un respiro, sea un lugar donde podamos detenernos, escuchar a Dios y que su palabra nos examine y nos anime. Hoy queremos hablar de un tema muy especial, que es súper importante para nosotras como mujeres, y es cómo atesorar su palabra en nuestro corazón. Así es, incluso cuando y especialmente nos sentimos emoción, cuando leer la Biblia se nos hace pesado y rutinario, porque seamos sinceras, hay momentos y temporadas donde la palabra se siente dulce y viva, pero también hay momentos donde se siente seca, repetitiva, se siente distante. No se trata solo de leer la Biblia o de escuchar enseñanzas, sino de permitir que la palabra habite profundamente en nosotras y gobierne nuestra vida diaria. El versículo que hoy va a guiar este episodio es el Salmo 119:11 y quiero que por favor me acompañen a leerlo en nuestra Biblia. Yo se las voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice de esta forma: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Este texto muestra algo muy claro. Hay una conexión directa entre cuánto valoramos la palabra de Dios y cómo vivimos delante de Él. No se trata de perfección, mujeres, sino de una vida que poco a poco es moldeada por la verdad de Dios. Recordemos que el Salmo 119 es el capítulo más extenso de toda la Escritura. Él tiene además un énfasis muy claro y es la centralidad de la palabra de Dios. Este salmo está cuidadosamente estructurado como un acróstico en hebreo, mostrando que la palabra de Dios abarca todo, desde la A la Z de la vida del creyente. Esto es algo de verdad hermoso. Este salmo es casi todo una oración y el salmista no solo nos habla sobre la palabra, sino que también le habla a Dios acerca de su palabra. De verdad es un deleite. Así es, el salmista expresa deleite, como tú lo decías, dependencia y reverencia por lo que Dios ha dicho. Cuando él habla del corazón, no es solo el lugar de las emociones, sino es el centro del pensamiento, de las decisiones y de la voluntad. Es el centro realmente de quienes somos nosotros. Cuando el salmista dice: he guardado tu palabra, está hablando de una obediencia intencional, de una vida moldeada por lo que Dios ha dicho. Guardar la palabra en el corazón implica permitir que la verdad de Dios tenga la última palabra sobre nuestras opiniones, nuestras reacciones y sobre nuestras decisiones, Paula. Así es permitir que la palabra moldee lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos y cómo vivimos. Y desde una perspectiva bíblica entendemos que la palabra es uno de los medios que Dios usa para santificarnos, para guiarnos
y para guardarnos del pecado. No vencemos el pecado confiando en nosotras mismas, sino dejando que la verdad de Dios nos transforme, que transforme nuestra mente, pero también que transforme nuestro corazón. Así es, no vencemos el pecado confiando en nosotras mismas, mujeres, sino dejando que la verdad de Dios transforme siempre nuestra mente y, por supuesto, nuestro corazón. Algo que hay en este versículo que nos recuerda todo el tiempo que Dios nos está llamando, pero no nos está llamando simplemente para que nos portemos bien, nos está llamando para que seamos transformadas desde adentro. Mujeres, la palabra actúa como un espejo, nos muestra áreas que necesitamos rendir, áreas en las que necesitamos arrepentimiento total y nos revela patrones de nuestro pasado y actitudes que nosotras justificamos, pero que definitivamente a Dios no le agradan y Él quiere corregir en nuestra vida con mucho amor. La palabra dice de sí misma que es viva y que es eficaz y más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y muchas veces no fallamos por fallar, por falta de información bíblica principalmente, sino porque no estamos permitiendo que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y gobierne nuestra vida diaria. Atesorar la palabra implica meditar en ella, nos implica recordarla todo el tiempo para poder traerla a nuestra mente cuando tenemos que tomar una decisión difícil. La Biblia no es solo un libro, es Dios revelándose a nosotras, revelándonos sus principios desde el principio hasta el fin. Es Jesús mostrándonos cómo podemos llegar a el Padre. Así es, y ese Dios que se nos revela en estas palabras escritas no es otro que el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y por eso y por supuesto nos incluye a ti, a mí y a todas ustedes. Podemos saber todo esto y aún así perder el asombro. Podemos escuchar muchas enseñanzas bíblicas, leer la palabra con frecuencia, incluso conocer y escuchar doctrina sólida y aún así no tener hambre por más. Pero el problema nunca es la palabra. El problema, amadas, muchas veces es la condición de nuestro corazón. Es total. El problema está en nuestro corazón. Mujeres, Dios no está buscando mujeres sin luchas. Dios busca mujeres que dependamos de Él, que seamos muy conscientes de nuestra necesidad, pero también muy conscientes de la gracia. No estamos llamadas a ser perfectas, Silvia. No estamos llamadas a andar en caminos de perfección. Estamos llamadas a ser mujeres rendidas a Él. Es correcto, Paula. Y me gustaría agregar a esa pérdida de la capacidad de asombro que estabas mencionando hace un momento que conversamos, algo muy relacionado, y es la pérdida de nuestro primer amor por Dios, es decir, por su revelación escrita, su palabra. Ese primer amor es el que necesitamos avivar o reavivar según sea la situación en la que tú te encuentres el día de hoy. Por eso queremos invitarlas a detenerse un momento y a reflexionar con nosotras, no para generar culpa, sino para llevarnos a una evaluación honesta delante de nuestro Señor. Toma unos minutos adicionales y responde a conciencia estas preguntas que te vamos a hacer. Voy a decirles la primera. ¿Qué lugar ocupa hoy la palabra de Dios en tu rutina diaria? Les voy a hacer una segunda. ¿Han perdido su primer amor? Ese deseo genuino de atesorar su palabra como ustedes lo tenían o como lo teníamos nosotras hace algún tiempo. Tercera, ¿qué decisiones estás tomando hoy sin consultar lo que Dios ya ha dicho? Una cuarta, ¿a qué cosas estamos nosotros recurriendo cuando nos sentimos vacías, cansadas o abrumadas? Y la Biblia nos muestra algo contraintuitivo. Cuanto más comemos de la palabra, más hambre tenemos de ella. No porque no nos sacie, Paula, sino porque nos revela a un Dios infinito. Y ante su riqueza inagotable, cada verdad descubierta despierta en nosotras ese deseo de querer conocer la siguiente verdad. Agustín de Hipona, que es uno de los grandes teólogos del periodo patrístico, expresó eso de una manera hermosa en su obra Confesiones. Él nos dijo:
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muchas veces la falta de apetito espiritual no se soluciona esperando sentir ganas, sino volviendo a la palabra, incluso cuando no apetece. Así es, mujeres. Atesorar la palabra no es un acto de solamente un día. Eso es una disciplina espiritual que se cultiva con la perseverancia, con la dependencia del Espíritu Santo. Cuando fallamos, la palabra nos trae esperanza. Cuando estamos en gozo, nos muestra la fidelidad de Cristo. Amadas, hoy hemos recordado que la palabra de Dios es un regalo, es un medio de gracia, es una guía segura para nuestras vidas. El Salmo 119:11 nos enseña que guardar su palabra en el corazón es una respuesta de amor, obediencia y que Dios nos está hablando a través de su palabra. La palabra nos da sabiduría cuando no sabemos qué hacer. Nos da fortaleza cuando estamos débiles, consuelo cuando estamos afligidas y protección contra el pecado. Es una verdad que la Biblia no se trata de nosotros, sino de Dios revelándose a nosotros. Pero al vivir en un mundo saturado de voces, de opiniones y de distracciones, es más que urgente atesorar esa palabra, esa revelación, esa palabra y volver a ella una y otra vez. Como mujeres creyentes necesitamos mucho más que consejos rápidos o frases bonitas. Necesitamos tener una mente renovada por la verdad y un corazón rendido al Señor. Que hoy Dios nos conceda el deseo y la disciplina de buscar su palabra, de amarla y de depender de ella cada día, confiando en Él para poder completar esa obra que Él ya comenzó en nosotras. Así es, amén. Qué poderosa definitivamente es la palabra de nuestro Señor. Amadas, gracias por acompañarnos hoy en esta primera entrega de Atesorando la Palabra en el Corazón. Oramos para que este episodio haya despertado en ustedes el deseo de volver a la palabra con un corazón nuevo y esperamos que este tiempo haya sido de edificación y ánimo para todas ustedes. En nuestro próximo episodio queremos profundizar aún más en este tema. Queremos que reflexionemos juntas sobre algunas preguntas muy prácticas como estas. En un mundo lleno de notificaciones, de opiniones externas, de cansancio emocional, ¿cómo podemos crear un espacio de silencio para que realmente guardemos la palabra de Dios en el corazón? También nos vamos a solucionar qué diferencias hay entre memorizar muchos versículos y tener la palabra verdaderamente guardada en nuestro corazón. ¿Cómo nos puede ayudar la palabra de Dios a vencer esas tentaciones a las que nos vemos enfrentadas día a día? Vamos a orar entonces para despedirnos. Señor, gracias Padre por tu palabra porque es viva y eficaz. Gracias Señor y ayúdanos por favor a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón para poder vivir esta verdad. En tu nombre oramos, la gloria, la honra y toda la alabanza sea para ti. Amén.